David. ¿Estás llamando a Gabriela? Claro, pues. Muy buenos días, mi compañera es Gina Marlene Cano, mi nombre es José González y pues es un placer para nosotros estar aquí y poder sustentarles nuestro trabajo de investigación que es llamado Con TIC Aprendí, Aula Invertida como modelo para promover el pensamiento crítico en estudiantes de grado noveno del Colegio Antonio García IED. Nuestra pregunta de investigación está planteada en cómo fortalecer el pensamiento crítico en estudiantes de ciclo 4 del Colegio Antonio García a través de estrategias mediadas con TIC, ABA, plataformas virtuales y material educativo digital dentro del modelo de aula invertida. Nuestro objetivo general es generar un plan de estrategias y actividades organizadas en ambientes virtuales de aprendizaje ABA, específicamente desde el modelo de aula invertida, para fortalecer habilidades de pensamiento crítico en los estudiantes de grado noveno de la IE de Antonio García. Nuestras dos categorías que trabajamos dentro de la investigación está el pensamiento crítico y el modelo de aula invertida. De ahí que deducimos tres objetivos específicos que buscan dar respuesta a esas dos características. El primero es identificar las características del modelo de aula invertida como modelo para desarrollar el pensamiento crítico en la población objetivo de estudio, diseñar un plan de acción para mejorar las habilidades de pensamiento crítico a partir de la implementación del aula invertida y evaluar la influencia de la implementación de aula invertida en los estudiantes objeto de estudio en el desarrollo del pensamiento crítico. Este trabajo se justifica dado que la institución, los estudiantes presentan un bajo rendimiento en el desarrollo de estas habilidades de pensamiento crítico. Esto se evidencia principalmente en las pruebas en saber que se realizan en la institución y adicional a eso en los resultados académicos de cada uno de los años donde pues existe una mortalidad académica en el área. La importancia de este pensamiento dada desde el mismo Ministerio de Educación y la implementación de estrategias que sean innovadoras dentro del aula en el quehacer del docente. En el estado del arte nosotros encontramos algunos autores que nos permitieron orientar nuestro trabajo, nuestro proyecto. En el pensamiento crítico encontramos unos autores, ellos son Leighton, Spitia y Reyes y López. Ellos identificaban la importancia del pensamiento crítico en la escuela, las características que debe tener este pensador crítico y desarrollaron algunas de estas habilidades tales como la predicción, la anticipación, la inferencia y la argumentación y la resolución de problemas. Algunas de ellas nosotros las retomamos también en nuestro trabajo. Uno de los autores supremamente importantes para nosotros fueron Valencia y Olivares. Ellos hablan de la importancia de los factores motivacionales para el desarrollo de estas habilidades de pensamiento. Esto es importante para nosotros, pues toda vez que nuestro proyecto tiene un modelo, que es el de aula invertida, como estrategia para poder desarrollar estas habilidades en nuestra población objetivo. Entonces estos autores nos daban evidencia de que estos factores motivacionales favorecían el desarrollo de estas habilidades. Y Caicedo y Hernández aplicaron una metodología denominada estudio de caso con un enfoque cualitativo. Estos autores también fueron importantes dentro de nuestro trabajo, dado que nosotros tenemos una metodología denominada etnografía educativa y pues en nuestros autores evidenciamos que este tipo de metodologías también permite dar cuenta de este desarrollo el desarrollo de estas habilidades para poder hacer un análisis e interpretar los resultados obtenidos. Dentro del aula invertida en Colombia no se encontraron, no
tuvimos como evidencia de muchos trabajos. Encontramos apenas uno del grupo conformado por Ángela Paz de la Universidad Javeriana. Ellos en Cali hicieron o están en el proceso de hacer una investigación donde identificaron 5 categorías en la metodología de la implementación del proyecto. A nivel internacional destacamos un trabajo de Bernal de la Universidad Católica de San Antonio de Murcia, esto es en España. Ellos trabajaron con estudiantes de primer grado de bachillerato en matemáticas. Empezando con el marco teórico, pues nosotros decidimos establecer 3 referentes grandes, con unos autores específicamente como con unas palabras claves que nos pueden entrar a dar respuesta a cómo conformamos ese marco teórico. Inicialmente desde la parte disciplinar, trabajando específicamente lo que son las habilidades de pensamiento, estuvimos con autores como Velázquez, Paul y Herder, Dewey y Facione. En la parte pedagógica, específicamente en el modelo de aula invertida, Martínez, Esquivel y Plat, Bilernin, Sánchez, Bartolomé y Cabero, constructivismo, Hernández, Davis y Val, y por último en las tecnologías de la información y la comunicación, trabajamos en ambientes virtuales de aprendizaje con Henao y Bravo, y con la plataforma educativa cerramos con Díaz y Fernández. En este marco teórico pues queríamos entrar como a definir inicialmente qué era lo que queríamos cuando empezamos el proyecto de investigación, y digamos que la primera definición que buscamos tendría que ver como con el pensamiento crítico, que es, según Paul y Elder, dicen que el pensamiento crítico es ese modo de pensar sobre cualquier tema, contenido o problema que le permite al pensador crítico mejorar la calidad de su pensamiento inicial, resultando un análisis mucho más juicioso sobre los problemas y las preguntas que le van a dar en un momento claridad y precisión, porque va a terminar acumulando y evaluando la información relevante, va a usar ideas abstractas y va, por supuesto, a llegar a conclusiones y soluciones. Y esas conclusiones y soluciones, lo más importante del pensamiento crítico es la posibilidad de comunicarse efectivamente. En el ambiente virtual de aprendizaje lo establecimos a partir de Bravo, que nos explica que un ambiente virtual de aprendizaje es una aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación, específicamente para lo que tiene que ver como con facilitar la comunicación pedagógica entre profesor y estudiante, y hacer un proceso de enseñanza de aprendizaje que promueva la autoconstrucción del sujeto a saber. Plataforma educativa se sostiene a partir de Díaz, que una plataforma educativa virtual es un entorno informático en donde nos encontramos con muchas herramientas agrupadas para fines docentes. Su función es permitir la creación y la gestión de cursos completos sin que sean necesarios unos conocimientos profundos de programación, es decir, que permita el desarrollo de las clases de una manera mucho más amplia, dinámica y abierta. El modelo de aula invertida, que es como nuestra base fundamental, trata de que lo que habitualmente se hace en el aula se vaya y se haga en casa, es decir, como su nombre lo indica, se está invirtiendo la labor que se tiene en aula, dando un espacio virtual para lo que tiene que ver con presentaciones, lecturas, todo el material audiovisual, para luego llegar a clase o al aula física a establecer unos principios de discusión, de discernimiento, de análisis de todo eso que se vio y hacer una construcción del conocimiento entre todos. Optimiza el trabajo colaborativo, optimiza el trabajo cooperativo, además porque da una facilidad y es la capacidad de rebobinar la información, es decir, el estudiante constantemente va a estar en funcionamiento de ir a la plataforma, en este caso el modo que fue la que se utilizó, para estar continuamente revisando la información que se da. B-Learning, entonces, es lo que nosotros consideramos como un aprendizaje mixto,
en donde el estudiante va a tener en el espacio aula clase una cantidad de materiales, herramientas y recursos que le permiten ir potenciando el conocimiento para luego hacer una transferencia de esos datos en las clases en tiempo real. Entonces permite el tiempo real y permite el tiempo de interacción, un encuentro asíncrono y uno síncrono. Y por último, el constructivismo, en donde Hernández afirma que es la construcción desde múltiples perspectivas e interpretaciones de esa realidad, lo que permite una construcción a partir de la experiencia. Nuestro diseño metodológico tiene un enfoque cualitativo, con una metodología de etnografía educativa, como había mencionado anteriormente. La población objeto de estudio son los estudiantes de la jornada tarde del ciclo 4 y nuestra muestra fueron 80 estudiantes que pertenecían a los 2 cursos de grado noveno. Las técnicas de recolección que utilizamos fueron la entrevista a profundidad, el diario de campo y el grupo focal. En la implementación, nosotros inicialmente hicimos una DOFA. Ella buscaba identificar las necesidades que tenía la educación para nosotros poder plantear nuestro proyecto. Luego hicimos un pilotaje con el fin de identificar las fortalezas y la conveniencia de la plataforma que íbamos a utilizar. Ahí utilizamos nosotros la entrevista conforme hicimos la presentación de la plataforma y tuvimos las opiniones de los chicos con relación a ella. Las actividades que nosotros desarrollamos se tuvieron una duración en total de 23 semanas, lo que hace que pues, nuestro proyecto tuviera casi medio año académico en desarrollo. Estaba desarrollado o distribuido dentro de 4 fases. La primera es con TIC Inicié, que contaba con 2 actividades y duró 3 semanas. Las actividades fueron, vamos a poner el aula al revés, con la cual iniciamos y mostramos la plataforma, Planeta Da Vinci. En la segunda fase, con TIC Leí y Escribí, tuvo una duración de 9 semanas con 3 actividades, las cuales fueron Pregunta por Colombia, Colombia un país para construir y Colombia en otras palabras. En la tercera fase la denominamos con TIC Analicé. Esta tuvo una duración de 8 semanas con 3 actividades que fueron surgimiento de los grupos subversivos en Colombia, los movimientos subversivos en Colombia, análisis de realidad y líderes en el postconflicto. Y la última fase con TIC Me Expresé, con una duración de 3 semanas y la actividad llamada Ídolos de la Academia. Bueno, nuestros resultados y hallazgos. Como se decía anteriormente, nosotros tenemos 3 objetivos y esos 3 objetivos nos dieron para tener 2 categorías. La primera categoría tiene que ver con el modelo de aula invertida y con el uso de ese modelo. Entonces, ¿qué nos generó la implementación del aula invertida o del modelo de aula invertida en el grupo de análisis? Primero, pues una optimización del tiempo de trabajo. Como ya lo venía diciendo, el aula invertida permite un trabajo B-Learning, es decir, un trabajo en donde se va a mezclar lo virtual con lo presencial. Por esta razón, teníamos una gran facilidad de desarrollar en la parte virtual toda esa parte teórica, toda esa parte de construcción de conocimiento. Lo que hizo es que de alguna manera esas sesiones de clase que habitualmente nosotros tenemos, en donde muchas veces se ve interrumpida por las dinámicas propias que tiene la institución, se pudieran mantener o se pudieran trasladar al espacio virtual. Con esto lo que nosotros observamos fue que ese tiempo que nos daban, que son aproximadamente 100 minutos semanales, lo pudiéramos convertir casi a 300 minutos, porque el uso constante de la plataforma permitieron que los tiempos de trabajo se ampliaran mucho más. Lo segundo, pues tiene que ver con la motivación y la participación activa. Cuando nosotros iniciamos la primera fase con TIC Inicié, que fue como la implementación del uso de la plataforma en modo y por supuesto del modelo de aula invertida, pues tuvimos la sorpresa de tener la inscripción al 100% de los estudiantes que estábamos tratando de vincular. Eso fue en un recorrido de aproximadamente una semana.
Es decir, ellos estaban motivados por saber cómo iba a ser el modelo de aprendizaje y cómo ese modelo de aprendizaje se podía cambiar. ¿Cómo lo describimos? A partir de una serie de entrevistas que empezamos a realizar sobre el impacto que generó la plataforma Edmodo y cómo el modelo de aula invertida se podía ir desarrollando. El tercer resultado favorable tuvo que ver con la consulta de la información permanente. Los chicos, al poder acceder, pueden rebobinar constantemente esa información, es decir, acceder a ella cuando la requieran, cuando la necesiten y cuando tengan dudas sobre ella. Entonces, esa particularidad va a hacer que los estudiantes tengan a disposición o a la mano la información, y eso de alguna manera va a certificar o va a mejorar la calidad del aprendizaje que ellos tienen. Y por último, creo que lo más importante fue que la dinámica del aula cambió, y lo vemos a partir de las mismas entrevistas y el diario de campo. El transcurso de lo que fue pasando en esa observación participante y en el diario de campo fue que el trabajo cooperativo y el trabajo colaborativo tuvieron una mayor relevancia y se establecieron como unas bases mucho más dinámicas en clase, en donde la construcción de conocimiento ya no estaba determinada por el docente, sino estaba determinada por el estudiante. Cambiamos entonces el rol. La segunda categoría tiene que ver con el pensamiento crítico. Entonces, en este campo, en este módulo inicial, lo que nosotros utilizamos fue el diario de campo, específicamente para la recolección. ¿Qué obtuvimos del análisis? Que evidentemente los estudiantes no tenían un acercamiento a la lectura, por eso digamos que las dinámicas que teníamos en el proceso de justificación, en donde decíamos que había un desarrollo bajo de las habilidades de pensamiento crítico, y como no había un acercamiento a la lectura ni al conocimiento, pues había muy pocos procesos que dieran cuenta de lo que estaba haciendo el estudiante. A partir de la aplicación del modelo de aula invertida, empezamos a desarrollar un análisis muy juicioso. Ellos empezaron a resumir las lecturas, y cuando se empiezan a resumir las lecturas me está dando a mí una síntesis de que ellos por lo menos están empezando un proceso lector, y que ese proceso lector les está determinando cómo pueden ir seleccionando la información. La segunda característica fue la recopilación de todos los mapas conceptuales trabajados a partir de CMap Tools. Inicialmente se trabajaban en aula, en donde se construía de manera colaborativa, era un trabajo general grupal, y luego ellos lo traspasaban a una de las herramientas que me podían generar mapas conceptuales, para luego subirlo a la plataforma de Edmodo, en donde se completaba la primera fase. Aquí nosotros vemos los niveles de inscripción que se tuvieron, que fueron supremamente altos para la primera semana. Ya teníamos el cúmulo de los 80 estudiantes inscritos, como les venía contando. En la parte de discernimiento, entonces, lo que logramos hacer inicialmente fue la elaboración de ensayos, muchas veces esos ensayos a partir del trabajo individual, o muchas veces esos ensayos a través del trabajo colaborativo, a partir de Google Drive, en donde a 4 manos ellos construían diferentes escritos. Y a partir de eso entonces también pudimos ver que esa revisión de la literatura la hicieron de una manera mucho más concreta y juiciosa. Luego pasamos al proceso de evaluación. La evaluación nos generó algo supremamente importante, y es que nos dio la participación en el blog. Digamos que una falencia que encontramos en la plataforma de Edmodo fue que la plataforma educativa solamente nos da como para los procesos de comunicación, para las evaluaciones, para subir trabajos, para estar en constante comunicación. Pero sí tuvimos un inconveniente, y fue cómo hacer unos procesos de discusión dentro de la plataforma que no lo permite. Por eso terminamos utilizando la plataforma de Google, en donde se hizo un blog, y a partir del blog se daban los conceptos. ¿Qué nos permitió el foro? Uno, que ellos dieran sus conceptos y sus puntos de análisis críticos sobre las temáticas o sobre las problemáticas o sobre las preguntas problema que se generaban, y otro, que ellos empezaran a discutir con sus compañeros sobre lo que sus compañeros estaban escribiendo. Entonces eso me da un concepto de discernir entre ellos de una manera muy agradable y de una manera muy profesional para los grados que estábamos manejando. Lo último es la de la comunicación.
El trabajo grupal motivó, incentivó y nos caracterizó la posibilidad de que ellos, al trabajar de manera grupal, empezaran a soltarse en la parte comunicativa. Si algo teníamos nosotros, al contrario, era lo que tenía que ver con que se les dificultaba mucho hablar en público. Entonces, al tener ya unas bases conceptuales juiciosas, un trabajo bien elaborado en el aula invertida, ellos lograron desarrollar su comunicación de una manera más asertiva. El proyecto se desarrolla dentro de una propuesta pedagógica que busca integrar la información y la sensibilización básica de los estudiantes en el aula invertida. Motiva el desarrollo de las habilidades propias del pensamiento crítico a partir de las actividades propuestas. Se dinamiza a partir de la plataforma y de las diferentes herramientas que fuimos introduciendo en la plataforma del modo, y a partir de eso se participó activamente de todas las actividades que se tuvieron para cada una de las fases. Digamos que las conclusiones que nosotros podemos tener es que los grupos focales y las entrevistas realizadas se percibe a nivel general un amplio grado de satisfacción de los participantes en el proyecto, ya sea por la interacción, por el soporte que va a dar la plataforma virtual, por los niveles de comunicación, porque la plataforma virtual constantemente les está diciendo hacia dónde se pueden orientar, y creo que queda también la función del docente o el rol del docente se establece de otra manera, en donde hay una interacción más cercana con el estudiante. En este orden de ideas, los estudiantes logran diferentes habilidades del pensamiento que les permite aprender de una manera dialógica, unas habilidades de análisis, unas habilidades de discernimiento y evaluación, y por supuesto de comunicación propias del pensamiento, lo que permite y nos garantiza el aprendizaje. Los aprendizajes fueron transferidos a partir de la realización de estas actividades, a partir de las rutas de habilidades de pensamiento crítico. Los efectos del proyecto de los aprendizajes de los estudiantes permiten establecer un conjunto de hallazgos derivados de la aplicación del proyecto en términos de habilidades de pensamiento y que son aplicables en cualquier rama de conocimiento, y de igual manera el modelo de aula invertida propuso a los estudiantes nuevas maneras de aprender, y por supuesto va a llevar a que nosotros como maestros nos pensemos nuevas formas de enseñar. Muchísimas gracias.